Buenas noches, estimados estudiantes. En esta ocasión, como habíamos programado, vamos a realizar una pequeña tutoría virtual para establecer algunas definiciones y tratar algunos conceptos claves para el desarrollo de las tutorías presenciales. En este caso, nosotros vamos a desarrollar estos puntos en esta tutoría virtual. En dado caso tengan cualquier duda, pues no duden, van a redundancia en preguntar, en consultar. Bueno, lo primero es verificar si tenemos alguna duda sobre el material, sobre la lectura del material de la unidad 2 que se refiere a triángulos, como ya lo hemos observado. En este caso, como todavía no se ha conectado ninguna persona, entonces vamos a seguir con el desarrollo de la agenda. En primer lugar, vamos a tratar algunos puntos sobre la definición de triángulos. Yéndonos al material, para poder tratar la definición de triángulo, acá la tenemos, nos dice, si a veces son tres puntos cualesquiera no colineales, o sea que no sean en la misma línea, entonces la unión de los segmentos AB, BC y AC se llama triángulo ABC y se denota por la simbología triángulo ABC. O sea, si tenemos tres puntos A, B y C no colineales, la unión de cada uno de los segmentos de AB, de AC, de AC y de BC, eso formaría un triángulo. Triángulo implica tres lados y a la vez tres ángulos. Entonces, esa es la definición clásica de un triángulo. Y ahí tenemos algunos puntos claves. Los puntos A, B y C se llaman vértices y los segmentos AB, BC y AC se llaman lados. Simbólicamente el triángulo ABC es igual a la unión del segmento AB más el segmento BC más el segmento AC. Todo triángulo ABC determina tres ángulos internos o interiores, el ángulo ABC, el ángulo ACB y el ángulo BAC, y se llama ángulo externo o exterior al ángulo determinado por un lado y la prolongación del lado adyacente, o sean alfa, beta y teta, son ángulos exteriores. Veámoslo en la figura. Veamos, los ángulos interiores son ABC. Recordemos esto, la letra que vaya en medio de las tres que estamos tomando acá están implicando la ubicación del vértice. En este caso, el ángulo ABC está indicando que el vértice del triángulo está en B. Entonces estamos hablando de este vértice, el vértice B. El ángulo ACB quiere decir que el vértice está en C, en este vértice. Y el ángulo BAC quiere decir que el vértice está en A. Y por lo tanto tenemos también ángulos externos, que recordemos que es la prolongación sobre el mismo, que es la prolongación de cualquier segmento. Y a esto se le llamará ángulo externo al triángulo. Pero el triángulo ABC se llama perímetro, denotado por P a la suma de cada uno de los lados. Acá nota, para abreviar suele asociarse cada vértice a un lado opuesto y viceversa. Por ejemplo, el lado opuesto a A es BC. Es frecuente que se denote por A, análogamente B igual a CA y C igual a AB. Bueno, creo que la definición sobre triángulos está un poco clara. Ahora, la definición de ángulo interior y ángulo exterior de un triángulo, pues ya los vimos. Y discutir algunos teoremas fundamentales que se cumplen en todo triángulo. Veamos a qué se refiere esto. Acá tenemos el primer teorema fundamental en todo triángulo, algunas de las propiedades. El primer teorema nos dice, en todo triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos exteriores del triángulo no adyacentes a él. En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores del triángulo no adyacentes a él. ¿Qué implica no adyacentes? Que no sean la prolongación de su propio ángulo. Veamos la figura, ¿cómo se puede entender esto? Tenemos el triángulo ABC. Quiere decir, en el punto A, que el ángulo alfa, el ángulo exterior alfa, debe ser igual a la suma de los ángulos interiores beta y gamma. Y en la figura podemos observar que no son adyacentes al ángulo alfa. Entonces, en la figura respeta eso.
Y el literal B, en todo triángulo la suma de las medidas de sus tres ángulos interiores es igual a 180. Acá aparece alguna idea de cómo resolver o cómo demostrar este teorema. Acá dice, la idea para demostrar el teorema se basa en trazar una recta paralela al segmento AC en el punto B y utilizar las propiedades de ángulos entre paralela y motivo escribir con detalle la demostración del ítem A. Vale. ¿Cómo quedaría la demostración entonces? ¿Cómo quedaría la demostración? Veamos. Vale. La idea que nos está planteando el problema dice prolongar o trazar una recta paralela al lado AC. Paralela a AC. Recordemos que lo que queremos demostrar es que alfa es igual a beta más gamma. Entonces acá nos dice trazar una recta paralela al segmento AC. ¿Cuál es el segmento AC? Este que está acá, en el punto D. O sea, a partir de ahí trazamos una recta paralela en ese punto. Este punto de recta paralela a AC en ese punto. Y a partir de ahí poder tomar algunas observaciones sobre ángulos entre paralelas. Y acá, por conveniencia, tomemos una recta paralela a BC. Y acá podemos hacer uso de algunas propiedades de ángulo entre paralelas. La primera propiedad de la que nos podemos auxiliar es, veamos este caso. Si AC es igual a, es paralela, mejor dicho. Si AC es paralelo a esta recta, llamémosle BD, paralelo a DD, quiere decir que se cumplen algunas propiedades que ya hemos visto anteriormente. Quiere decir que si esta es paralela a esta, entonces por ser ángulo correspondiente, el ángulo gamma que aparece acá va a ser igual a este otro ángulo que aparece acá. Entonces vamos a decir, este ángulo se llamará gamma también, por ser ángulos correspondientes. Vemos en la tutoría anterior. ¿De qué otra cosa nos podemos auxiliar? De ángulos entre paralelos. Si sabemos que esta recta AC es paralela a BD, entonces por ser ángulo alterno interno, este ángulo de acá tendrá la misma medida del ángulo beta que aparece acá. Misma medida del ángulo beta. Por lo tanto, ¿a qué hemos llegado acá? A que el ángulo alfa es igual a la suma, la unión podemos decir, de gamma más beta. Y ahí estaría demostrado nuestro teorema. El ángulo exterior alfa es igual a la suma de gamma más beta como ángulos interiores no adyacentes a él. Y ahí tenemos la demostración de este teorema. Para el punto B, nos dice, en todo triángulo la medida de sus tres ángulos internos es igual a 180. Para ello, la información que nos proporciona el material es utilizar el ítem A para realizar la demostración. Veamos cómo aplicar el ítem A. Entonces, supongamos que vamos a prolongar esta recta para poder hacer uso de algunas propiedades que ya hemos observado. Entonces, recordemos, si es, por ser DA paralelo a BC, entonces por algunas propiedades podemos decir que este ángulo de acá es igual al ángulo gamma que aparece acá abajo. Y llamémosle a este ángulo X. Porque lo que queremos demostrar es que X más gamma más beta es igual a 180. Entonces ya tenemos este ángulo de acá es el ángulo gamma.
Y por ángulo entre paralelas podemos decir que este ángulo de acá y este de acá va a tener la misma medida del ángulo X. ¿Por qué? Por ser ángulo alterno interno. Entonces este ángulo se le va a llamar X. Y acá veamos, en la recta CA prolongada está generando un plano y sobre un plano se tiene un ángulo de, la suma de los ángulos es igual a 180. Por lo tanto, de ello podemos concluir que gamma más X más beta es igual a 180, 180 grados. Y ahí concluiría nuestro teorema, sabiendo que gamma más beta más X son los ángulos internos y eso suman 180 grados. Y eso sería todo para nuestro teorema y quedaría demostrado. Lo siguiente que nos sugiere sugerimos en la agenda es discutir el teorema 1.1, que es el que ya hemos discutido ahorita, y discutir las definiciones de rectas notables en todo triángulo. Veamos a qué se refiere con rectas notables. Y acá tenemos algunas otras propiedades que hay que darle lectura para poder comprenderlo con mayor facilidad. Clasificación de los triángulos y después hablaremos de las rectas notables que están acá. Clasificación de los triángulos. Hablemos de ello. Acá tenemos tres triángulos diferentes. Acá tenemos el triángulo de la izquierda, el primer triángulo donde cada uno de los lados es igual y por lo tanto si son iguales, los ángulos serán iguales. A este tipo se le llamará equilátero. Equilátero, acá lo tenemos acá abajo. Si sus tres lados son congruentes o iguales, note un triángulo equilátero también isósceles y que los triángulos internos son iguales entre sí e iguales a 60. Y acá tenemos el ítem, el triángulo de medio, donde implica que tenemos dos lados iguales, B igual a C y el ángulo epsilon igual al ángulo C. Entonces, para este tipo de triángulos, estamos hablando de un triángulo isósceles. Por lo menos dos de sus lados son congruentes o iguales. Y cuando los tres lados son diferentes y por lo tanto los ángulos son diferentes, se va a llamar escaleno. Con relación a los ángulos se clasificarán en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Acutángulo, si su ángulo mayor es agudo, los tres ángulos son agudos, o sea, menores de 90. Rectángulo, si su ángulo mayor es un ángulo recto, entonces que el ángulo en cuestión es único, que los otros dos son agudos. Así, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa es el mayor de los catetos. Y los obtusángulos, si el ángulo mayor es ángulo obtuso, o sea, mayor de 90, note que el ángulo en cuestión es único y que los otros son agudos. Así, en un triángulo obtusángulo, el lado que se opone al ángulo obtuso es el lado mayor. Y acá tenemos alguna figura. Ángulo rectángulo, ángulo recto de 90 y los restantes, el M y el K, son agudos. El obtusángulo, el ángulo mayor es un ángulo obtuso, o sea, mayor de 90, el ángulo O mayor de 90, y el resto, N y P, serían agudos, menores de 90. Y los acutángulos, que en este caso estamos hablando de todos los ángulos, son menores de 90, todos los ángulos son agudos. Rectas notables. Veamos la definición de altura. En un triángulo, el segmento que parte de uno de sus vértices sigue en forma perpendicular al lado opuesto o a su prolongación, eso se le llamará altura. Supongamos que vamos a partir del punto A, perpendicular al otro segmento, y a esto se le llamará altura sobre el lado A, y esto altura sobre el lado A. A esto se le llamará altura exterior y a esto altura interior.
Acá tenemos algunas características. En un rectángulo la altura respecto a la hipotenusa es interior y las otras dos alturas coinciden con los catetos del triángulo. En un acutángulo las tres alturas son interiores al triángulo. En un obtusángulo la altura respecto al mayor de sus lados es interior, siendo las otras dos alturas exteriores al triángulo. En un triángulo isósceles la altura corresponde al lado desigual que divide el triángulo en dos triángulos iguales. Y acá tenemos otra propiedad de la mediana. En un triángulo es el segmento que parte de uno de sus vértices al punto medio del lado opuesto. A esto se le llamará mediana. Es el segmento que parte de uno de los vértices y llega al punto medio del otro segmento. En este caso estamos hablando de la prolongación CD. CD parte exactamente a la mitad al segmento AB. Quiere decir que AD es igual a DB. Y a eso le llamaremos mediana. Y que tenemos algunas características. Las tres medianas de un triángulo son interiores al mismo, independiente del tipo de triángulo que sea. Eso es evidente. Si nosotros trazamos una mediana en el punto B, la mediana será interior. Si trazáramos una mediana en el punto A al segmento CD, la mediana sería interior. Y la segunda, cada mediana de un triángulo divide a este en dos triángulos de igual área. Las tres medianas concurren en un punto llamado baricentro. Esa es otra definición que tenemos que tener presente. Mediatriz. Se denomina mediatriz de un lado de un triángulo a la recta perpendicular a dicho lado en su punto medio. A la recta perpendicular. ¿Sí? Recta perpendicular estamos hablando de 90 grados en su punto. Y acá tenemos una figura. Recta perpendicular al lado, llamémosle AC. Se llamará mediatriz. Y la bisectriz, que ya lo hemos tocado en la tutoría presencial, la bisectriz es una recta que divide al ángulo en los ángulos internos totalmente iguales. Y acá es la recta que divide en dos ángulos iguales a un ángulo dado. En particular es bisectriz interna si es la bisectriz de un ángulo interno de un triángulo. Y bisectriz externa si es la bisectriz de un ángulo externo de un triángulo. Y acá tenemos algunas propiedades de triángulos rectángulos notables. Para los triángulos notables de ángulos de 45, de 30 y 60, de 90, 75, 15, de 90, 53, 37, pues en este caso podemos hacer uso de las razones trigonométricas para encontrar el valor de los catetos. Y así tenemos una serie de ejemplos que se desarrollan de manera completa, de modo que se logre comprender la temática. Si tienen alguna duda sobre el desarrollo de los problemas, háganos saber. Y vamos con nuestro otro punto de la agenda, discutir sobre los criterios de congruencia. Esto es fundamental. Criterios de congruencia de triángulos. Y aquí vamos a hablar de congruencia y algunas semejanzas también. Congruencias de triángulos. Se dice que dos triángulos ABC, que tenemos acá, IP y QPR, son congruentes si y solo si tienen iguales sus tres lados y sus tres ángulos. Entonces el ángulo A es igual al ángulo P, ángulo A igual al ángulo P, el ángulo B igual al ángulo Q y el ángulo C igual al ángulo R. Y acá tenemos su congruencia. Y cuando hablamos de congruencia, siempre se acostumbra a escribir este símbolo que implica que es congruente a. Por ejemplo, acá podemos decir que CD es congruente a CR. Este símbolo, una rayita en medio, está implicando que es congruente. El CA, por tener dos rayitas, implica que es congruente a RP. Y el AB es congruente a QP. Es una nomenclatura. Y además AB igual a QP, BC igual a QR y CA igual a RP, que es lo que mencionábamos. Y acá tenemos los criterios de congruencia. El primer criterio es el ángulo lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si y solo si tienen dos lados iguales y el ángulo determinado por dichos lados son iguales. Veamos, el ángulo, lado, ángulo, lado. Tenemos que tener dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos. Es decir, AB, si AB es igual a PQ y BC es igual a QR, entonces el ángulo alfa debe ser igual al ángulo
beta para que los triángulos sean congruentes. El siguiente triángulo, criterio ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si solo si tienen iguales dos ángulos y un lado donde los ángulos iguales tienen como base el lado igual. Es decir, veamos acá, AB es igual a PQ, AB es igual a PQ, y tenemos también que el ángulo alfa es igual al ángulo beta y que el ángulo gamma es igual al ángulo delta. Y eso es lo que nosotros tenemos para este segundo criterio. Entonces serán congruentes si se cumple eso, que tenemos un lado igual y dos ángulos igual. El tercer criterio, lado, lado, lado. Tercer criterio de congruencia. Lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si solo si tienen iguales sus tres lados, es decir, el lado AB es igual al ángulo PQ, el lado AC es igual al ángulo PR y el lado BC es igual al ángulo QR. Si se cumple eso, entonces los triángulos serán congruentes. Y en este caso tenemos el desarrollo de la agenda. Dice la demostración del teorema de la base media, que es nuestro último punto. Veamos. Teorema de la base media. En todo triángulo el segmento que une los puntos medios de dos lados es paralelo al tercer lado e igual a su mitad. Y acá tenemos la figura. En todo triángulo el segmento que une los puntos medios de dos lados, o sea, M es punto medio de AB y N es punto medio de AC. Entonces se va a considerar que MN es la mitad de DC y que además son paralelos. Entonces, eso es lo que queremos demostrar. En la figura 32, MN es el segmento que une los puntos medios de los lados AB y AC del triángulo ABC. A este segmento se le llama base media del triángulo y se verifica que MN es la mitad de BC y que MN es paralelo a BC. Y acá tenemos la verificación o una breve demostración. Recordemos que para demostrar alguna cosa y para algunas verificaciones lo usual o lo conveniente es prolongar algunas de las rectas. Tenemos el triángulo inicial ABC. Realizamos algunas prolongaciones de acuerdo a los procesos que se nos plantean acá. Primero, los triángulos MAN y NCP son congruentes debido a que AN es igual a NC y MN es igual a NP y el ángulo CNP es igual al ángulo MNA por ser ángulos opuestos por el vértice. Aplicando el criterio lado-ángulo-lado. Posteriormente el ángulo NCP es igual al ángulo MAN, por lo tanto CP es paralelo a MA. Entonces, ¿de dónde sale eso? Al prolongar una recta, el segmento de recta MN y al prolongar y al crear una recta CP paralelo a ABN. Y podemos decir que AN es igual a NC, porque ya lo habíamos definido que este es el punto medio, y MN es igual a NP. MN es igual a NP, porque la hemos prolongado a tal punto que sean iguales. Y el ángulo CNP, el ángulo θ, estamos hablando, es igual al ángulo MNA. Y esto lo podemos verificar por ser opuestos por el vértice. Y de ahí tenemos que CP es igual a MA. MA que también es igual a MB. Por lo tanto, MB es igual a CP. Aquí tenemos lo primero. MB es igual a CP. Uniendo el punto B con el punto P, trazamos esta recta, ¿no? Por el punto P, se forman dos triángulos congruentes, BMP y BPC. BMP y BPC.
¿Por qué serán congruentes? Por criterio lado-ángulo-lado. Tenemos esta recta es igual a esta, tenemos un lado, este ángulo es igual, perdón, este lado PC es igual al lado MD, tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos alfa y alfa son iguales. Por lo tanto, por ese criterio son iguales. Son congruentes, mejor dicho. Ya que BM igual a PC, BP igual a BP y el ángulo BPC igual al ángulo PBM. Lado, ángulo, lado. Luego MP es igual a BC. MP es igual a BC. Y ahí aquí llegamos a otra definición. Entonces, por lo tanto, decimos que MN ya sabemos que MN es la mitad de MP, por lo tanto MN sería la mitad de MP, pero MP ya sabemos que es BC, BC, por lo tanto MN es igual a un medio de BC, que era lo que queríamos demostrar, que MN es la mitad de BC. Y a partir de ahí ya demostramos el teorema de la base media. El resto solo falta demostrar que son paralelos. Además, el ángulo BPC es igual al ángulo MPB. Por lo tanto, el segmento MP es paralelo a BC. O que MN es paralelo a BC. Y a partir de ahí concluimos nuestro teorema. Bueno, y esa sería la discusión sobre esta temática. Cualquier duda, siempre hagámosla saber, ya sea sobre la tarea, que recordemos está para el 17 de marzo. Así que ha sido un gusto, esto es todo por ahora y estaremos en contacto. Feliz noche.